Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Yadil Camacho González, estudiante de la Universidad Cuauhtémoc de Guadalajara, y el día de hoy les hablaré sobre unos temas muy interesantes que vi en el transcurso de mis clases del tercer parcial. Y vamos con el primero. El primero es Louis Althusser. Nació en Argelia, Francia, y estudió en la Escuela Normal Superior de Francia, donde más tarde se convirtió en un profesor de filosofía. Durante su juventud se siente fuertemente identificado con el cristianismo. Fue uno de los principales referentes académicos del Partido Comunista Francés, en cuyo interior se involucró en agrias disputas teóricas que desembocarían en su famosa autocrítica, y en su pensamiento puede ser considerado como una respuesta a múltiples interpretaciones del marxismo, entre ellas el empirismo y el humanismo. Y aunque sea habitualmente encasillado como un marxista estructuralista, su relación con las modalidades del estructuralismo francés es muy singular. Althusser participó en la Segunda Guerra Mundial, en la cual fue hecho prisionero por el ejército alemán en Vannes en 1940, y pasó 5 años internado en un Stalag, un campo de prisioneros de guerra. Tras el final de la guerra, en 1945, logró entrar en la Escuela Normal Superior de Francia, donde durante 3 años que le llevó a preparar su examen, estudió intensamente el idealismo alemán. Uno de los docentes fue Maurice de Gandillac. En 1947 le fue diagnosticado un desequilibrio mental, siendo internado en un hospital psiquiátrico por una psicosis maníaca depresiva causante de accesos melancólicos repetitivos. Durante el resto de su vida sufrió problemas psiquiátricos, y estuvo internado una veintena de veces más de modo intermitente. Fue psicoanalizado por René Diatigne. A pesar de ello, durante muchos años trabajó como preparador de escuela normal. Sus alumnos recordaron siempre el desempeño en su formación, su disponibilidad y amplitud de sus perspectivas. La teoría de dependencia es una teoría que niega los beneficios del comercio internacional propuestos por la escuela clásica, y explica el subdesarrollo por medio de la subordinación o sometimiento que se produce hacia los países desarrollados. Esta teoría trata de buscar una respuesta teórica al por qué se dio un estancamiento económico en los países de Latinoamérica. Empezó a formarse durante los años de 1950 a 1970, cuando un grupo de expertos latinoamericanos se preocuparon por el estacionamiento socioeconómico que estaba produciendo en Latinoamérica, sobre todo parte del supuesto que la economía mundial va generando un sistema de desigualdad para los países subdesarrollados, y por lo tanto resulta perjudicial. Las economías de los países desarrollados crecen y se fortalecen cada vez más, mientras las economías de los países subdesarrollados cada vez son más frágiles y débiles. Además, afirma que existe un eje o un país que actúan como centro. En este país desarrollado, que está dotado de alto nivel de inversión en su infraestructura de la producción. Por esta razón, los bienes y servicios que producen son manufacturados y con un alto grado de valor agregado. Por otro lado, alrededor de este eje central existen muchos países periféricos y subdesarrollados, y por su bajo nivel de industrialización solo producen alimentos y materias primas que tienen muy poco valor dentro del mercado, y como consecuencia sus precios son muy bajos. En su consecuencia, los países subdesarrollados
cada vez padecen un mayor grado de marginación, tanto industrial como tecnológica, por parte de los países industriales, ricos o desarrollados. El siguiente tema es el estructuralismo. Es un enfoque de la ciencia que se basa en la consideración de conjuntos de datos como estructuras. Este método toma las informaciones interrelacionadas como sistemas. A través de las herramientas del estructuralismo se pueden analizar diversos aspectos de la sociedad, la cultura y el lenguaje. Por ejemplo, los estructuralistas estudian campos específicos como estructuras cuyos componentes se encuentran relacionados entre sí. Es en el seno de dichas estructuras donde se generan significados. Según el estructuralismo, el significado se produce y se reproduce mediante acciones y prácticas que forman una unidad. La lingüística, la literatura, la antropología y las matemáticas son algunos campos de conocimiento donde se aplicaron los principios estructuralistas. En el terreno de la lingüística, el estructuralismo de Ferdinand de Saussure marcó el inicio de la consideración moderna de esta ciencia. El curso de lingüística general que publicaron dos discípulos en base a sus clases está considerado como una obra clave. El estructuralismo sostiene que los elementos lingüísticos mantienen un vínculo de dependencia y solidaridad que lleva al desarrollo de un sistema. La lengua. Las unidades de la lengua en este marco solamente se pueden definir a partir de sus relaciones. De la misma manera, no podemos olvidarnos tampoco de subrayar la existencia de lo que se conoce como estructuralismo de Lévi-Strauss. En concreto, este filósofo francés lo que hizo fue aplicar las ideas y el análisis de aquel ámbito de la antropología. Gracias a ello, entre otras cosas, fue capaz de instaurar un método revolucionario para, por ejemplo, interpretar los mitos, para explicar lo que era un funcionamiento de la sociedad e incluso para descubrir lo que eran los principales sistemas del pensamiento. En concreto, gracias al estructuralismo estudia a fondo la organización social reinante en tribus tanto de América del Norte como de Brasil. El siguiente tema es la fenomenología. La fenomenología se encuentra a mitad de camino entre las teorías y los experimentos. No deriva de las teorías de forma directa, aunque resulta consistente con ellas, y a su vez representa un mayor nivel de abstracción que los experimentos. Se conoce como fenomenología, por otra parte, a un método que ideó el alemán Edmund Husserl para acceder a la esencia de las entidades mediante su descripción. Para Husserl, al describir aquello disponible a través de la intuición, es posible captar su esencia que va más allá de la propia conciencia. La fenomenología de Husserl, conocida como fenomenología trascendental, busca exponer cómo la realidad se presenta en la subjetividad de las personas. Para esto apunta a descubrir y detallar cuáles son sus estructuras esenciales. La noción de la fenomenología también aparece en la obra de otro filósofo alemán, Friedrich Hegel. De acuerdo a Hegel, la fenomenología es la dialéctica espiritual que posibilita alcanzar el saber absoluto partiendo del conocimiento sensible. Esta fenomenología supone que conociendo los fenómenos en plenitud se puede construir una conciencia de la verdad absoluta. De hecho, Hegel presentó los fundamentos del idealismo absoluto en un trabajo titulado Fenomenología del Espíritu.
El interaccionismo es una de las corrientes de pensamiento sociológico relacionado también con la antropología y la psicología social, que se basa en la comprensión de la sociedad a través de la comunicación y que ha influido enormemente en los estudios sobre los medios. El interaccionismo simbólico se sitúa dentro del paradigma interpretativo. Esto analiza el sentido de la acción social desde la perspectiva de los participantes. Dicho paradigma concibe a la comunicación como una producción de sentido dentro de un universo simbólico. El siguiente y último tema es el funcionalismo. El funcionalismo es el principio de pertinencia, es decir, que para realizar el estudio de cualquier objeto hace falta un punto de vista. Una vez que se tiene dicho punto de vista, se comienza a realizar el estudio enfocándose en el área que compete a la lingüística y dejando al margen aquellos aspectos que deban ser estudiados por otras disciplinas. El estudio del lenguaje, desde un punto de vista funcional, exige también de la observación y el respeto por cada uno de los hechos de estudio. El resultado de todo esto es investigar sobre la función del lenguaje en todos sus aspectos y establecer teorías que ayuden a marcar las pautas del conocimiento dentro de esta disciplina. El movimiento funcionalista tiene como principal característica una visión que se centra en lo empírico y la importancia de elaborar práctica. Esto favoreció el desarrollo de las disciplinas como la antropología científica, con especialistas que se dedicaron a viajar por todo el mundo para desarrollar trabajos directamente en el campo de estudio. La teoría del funcionalismo está basada en la teoría de sistemas y supone que la organización de la sociedad es un sistema que exige la resolución de 4 cuestiones esenciales: el control de las tensiones, la adaptación a un entorno, la búsqueda de un objetivo común y la integración de las distintas clases sociales.